Amigo, escucha esto. ¿Y si te dijera que el tráiler de guerra más tenso del año no tiene ni solecito o colores muy vivos, ni discursos patrióticos, ni un héroe invencible disparando a diestro y siniestro? ¿Y si en cambio te dijera que tiene a un solo hombre, perdido en la nieve y niebla, con una radio como única ama, intentando sobrevivir, mientras toda una división blindada nazi se le viene encima? Sí, esa película existe, y se llama Lucky Strike. ¿Qué onda, mi gente? Aquí tu compa Geek de Renerdo, de vuelta con las noticias más importantes del mundo del cine, las series y la cultura geek. Y hoy vengo con una noticia que, honestamente, me tiene bastante emocionado. Así que acomódense, consigan sus palomitas y arrancamos. Miren, las películas de la Segunda Guerra Mundial llevan décadas siendo un género que nunca muere del todo. Desde Salvando al Soldado Ryan, que en 1998 básicamente reinventó cómo se filmaba la guerra en el cine moderno, el género ha tenido altibajos brutales. Dunkerque, en 2017, demostró que todavía se podían hacer cosas bastante rudas y originales dentro del mismo tema. La película de 1917, en 2019, fue prácticamente un ejercicio técnico de survival en tiempo real. Fury, en 2014, metió la cámara dentro de un tanque y ahí se quedó. Y claro, una de mis favoritas, Sisu, es una película de acción histórica de 2022 escrita y dirigida por Jalmari Helander, que sorprendió y maravilló a todo mundo y demostró que todavía se pueden hacer buenas películas en este género. Pero desafortunadamente, en los últimos años, la mayoría de producciones bélicas han caído en lo mismo: grandiosidad artificial, héroes de cartón, sin alma y con esa sensación de que todo está demasiado limpio, demasiado editado, demasiado bonito, demasiado seguro, como si nadie fuera a morir de verdad. Por eso, cuando aparece un tráiler que en los primeros 20 segundos ya te pone el estómago en la garganta, ¡wow!, hay que hablar de él. Pero espera. Antes de contarles de qué va la película, déjenme decirles quiénes están detrás de esto, porque cuando escuchen los nombres van a entender perfectamente por qué esto tiene toda la pinta de ser algo especial. La película está protagonizada por Scott Eastwood, sí, el hijo de Clint Eastwood, que para el que todavía lo vea solo como el hijo de, ha llegado el momento de actualizar esa carpeta mental, porque desde The Outpost en 2020, Scott viene demostrando que cuando le dan material serio y le brindan la oportunidad de lucirse, de verdad que entrega. Y The Outpost no es cualquier película. Está basada en la batalla de Kamdesh, un enfrentamiento real que ocurrió en Afganistán en 2009, donde 53 soldados estadounidenses resistieron el ataque de más de 400 insurgentes. La película tiene un 92% en Rotten Tomatoes entre la crítica especializada, y muchos expertos militares la consideran una de las representaciones más honestas y físicamente agotadoras del combate moderno en la historia del cine reciente. ¿Y quién dirigió The Outpost? Rod Lurie, el mismo que ahora dirige Lucky Strike, el mismo equipo, la misma energía, el mismo productor, Mark Friedman. Es básicamente una reunión de los vengadores del cine bélico visceral y quizás por esto me emociona este proyecto. Ahora sí, la película. Lucky Strike está ambientada durante la Batalla de las Ardenas, que para los que no lo recuerden de la secundaria, como yo, fue la última gran ofensiva del ejército alemán durante la Segunda Guerra Mundial. Diciembre de 1944, frío brutal, bosques nevados en Bélgica y Luxemburgo. Alemania lanzó más de 400,000 soldados y cerca de 1,400 tanques en un ataque sorpresa diseñado para partir en dos a los aliados. Fue la batalla más larga, más sangrienta y más costosa de toda la guerra para el ejército de los Estados Unidos. Más de 75,000 bajas en el lado americano. Y dentro de ese caos absoluto, la película se centra en un único soldado, un hombre, solo, atrapado detrás de las líneas nazis, su única herramienta de sobrevivencia, una radio Motorola SCR-300, que en ese momento era tecnología de vanguardia, básicamente un walkie-talkie experimental del tamaño de una mochila que pesaba casi 20 kilos. Y con esa radio, el personaje de Eastwood intenta coordinar con los aliados para detener el avance de los tanques Panzer y de paso encontrar la forma de salir de ahí con vida. Así es que, como ves, la premisa está bastante buena y promete. Y ahora viene la parte que más me gusta de todo esto, porque Lucky Strike no solo parece una buena película de acción, parece que quiere decir algo mucho más importante. Escuchen esto.
El propio Rod Lurie ha dicho públicamente que la película gira alrededor de una sola pregunta, una sola, no cómo sobrevivimos, sino por qué sobrevivimos. Y eso cambia completamente la conversación, porque la mayoría de las películas bélicas te responden el cómo, estrategia, fuerza, tecnología, el héroe que llega en el momento justo. Pero el por qué es otra cosa. El por qué implica motivación, identidad, razones para seguir cuando todo a tu alrededor te dice que ya no tiene caso. Y ahí es donde esta película de Lucky Strike parece querer vivir, en ese espacio psicológico entre el colapso total y la supervivencia pura. Además del elenco de apoyo que tiene la película, con nombres como Colin Hanks, Onyanuni Ellis-Taylor y Taylor John Smith, todo apunta a que esto no va a ser solo acción y explosiones, va a tener capas. Visualmente, el tráiler apuesta por una fotografía genial pero sucia, fría, llena de barro, nieve y humo. Nada de ese brillo artificial que a veces tienen las producciones modernas. Todo parece diseñado para que sientas el frío, la tensión, el miedo. Y eso, amigos, es exactamente lo que debe hacer una buena película de guerra. En un momento donde Hollywood parece obsesionado con el espectáculo masivo, los universos compartidos y las secuelas de precuelas, Lucky Strike apuesta por algo que se está volviendo casi subversivo. Un hombre, una historia, una pregunta existencial y muchísima tensión. Y eso, en mi humilde opinión geek, es exactamente lo que el cine bélico necesitaba. Lucky Strike llega a los cines el 26 de junio de 2026 en Estados Unidos y México, mientras en España la fecha de estreno programada en cines es el 2 de octubre de 2026. Marquen esa fecha, yo ya la tengo marcada con rojo en mi calendario. ¿Están emocionados por esta nueva película en un género un tanto olvidado en los últimos años? Porque al menos yo sí, ya hacía falta una buena película bélica en este año. ¿Qué opinan? Déjamelo saber en los comentarios y claro, no se olviden de darle like, hypear o suscribirse al canal para más contenidos como este. Y si quieren apoyar al canal, pueden hacerse miembros. Eso nos ayuda un montón a seguir adelante. Y aquí les dejo la lista de reproducción con las últimas noticias del mundo de las películas, series de televisión y el entretenimiento geek. Gracias, nos vemos en el próximo video.